nuevamente, hermanos. Retomamos las instrucciones del Señor Jesús acerca de la oración después de la pausa que hicimos. El título sigue siendo Danos hoy el alimento que necesitamos, pero como subtítulo en esta ocasión es lo inmaterial. Entonces, antes de entrar de lleno en lo que veremos hoy, quiero que recordemos los puntos principales de la lección anterior para que podamos ubicar la hilación que hay entre lo visto previamente con lo que veremos hoy. Entonces, vamos primero a este breve repaso. En la última lección hablamos acerca de algunas implicaciones de la cuarta petición del llamado Padre Nuestro, que es la petición por el pan de cada día. Y vimos que a quienes tienen una relación personal con el Padre Celestial como primer punto, les ha sido otorgado el derecho de pedir lo necesario para su peregrinaje por la tierra. En segundo lugar, vimos que para todos somos completamente dependientes de la generosidad del Señor. Y como tercer punto, hablamos de que nuestra mirada debe estar solo en Él para recibir todo lo que necesitamos y en nada ni nadie más. Y en todo esto nos enfocamos mayormente en la necesidad material que tenemos como seres humanos, ¿sí? Lo que estuvimos viendo en la lección previa e incluso la lección anterior que también tenía que ver con esta misma cuarta petición, tenía que ver con aspectos materiales, ¿sí? Con necesidades más en el plano de lo físico. Y pues bueno, en el caso del día de hoy, veremos, como veíamos en el subtítulo, aspectos que tienen que ver con lo inmaterial. Pero antes de llegar ahí, en la lección previa a la anterior, a la última que tuvimos, vimos que el término pan se refiere de manera literal al alimento físico, pero que metafóricamente representa la provisión de Dios para todas las necesidades de la vida. Es implícitamente un reconocimiento de que dependemos de nuestro Padre Celestial para la provisión diaria, tanto material como inmaterial. Es una petición que incluye nuestra necesidad espiritual, emocional, psicológica, intelectual, de entendimiento y social, tanto como la física, hermanos. Lo cual es una realidad que debemos tener presente no solo en nuestra relación vertical. ¿A qué me refiero nuestra relación vertical? Pues a nuestra relación con Dios como Padre, sino también en el plano de lo horizontal. ¿Y a qué voy con esto? Pues me refiero a que aquellos que somos padres necesitamos tener esto presente para con nuestros hijos. Porque muchas veces el enfoque de la paternidad se centra mayormente en suplir las necesidades materiales de los hijos, cuando hay otras necesidades mucho más trascendentes que las físicas. Y por ello el día de hoy nos enfocaremos en el pan inmaterial, ¿sí? Entonces, vamos nuevamente a la base bíblica que hemos estado teniendo, que es Mateo capítulo 6, la segunda parte del versículo 9 y el versículo 11, que dicen: Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y bueno, el pan nuestro de cada día. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, no vamos a ir para allá, solamente se lo cito, si usted quiere verlo ya con más tiempo, cuando tenga oportunidad, pero ahí la escritura dice que las misericordias de Dios son nuevas
cada mañana. Una versión dinámica dice que sus muestras de bondad las recibimos cada día, ¿sí? Entonces, pedir el pan de cada día nos ayuda a ejercitarnos en una dependencia diaria y continua, hermanos. Sí. Durante los 40 años que el pueblo de Israel vagó en el desierto, recibió el alimento diario del cielo. Fue llamado maná, y la instrucción que Dios les dio de cómo debían recogerlo era hacerlo diariamente por la mañana durante 6 de los 7 días de la semana. Debían recoger solamente la cantidad que comerían durante el día. Y el sexto día debían recoger el doble, tanto para ese día sexto como para el séptimo, que era el día de reposo. Quienes no confiaron en lo dicho por Dios y desobedecieron recogiendo más cantidad de la necesaria, experimentaron que el excedente criara gusanos y oliera feo. Y en nuestro caso, si acumulamos motivados por una confianza en lo guardado, se nos echará a perder, hermanos. Sí. Mire, no está mal ahorrar. De hecho, la Escritura nos enseña que debemos hacerlo, que debemos ser sabios, que debemos ser prudentes en la administración de los recursos, no perdiendo de vista la realidad de que son de Dios y que usted y yo solamente somos administradores de lo que es suyo. Entonces, no está mal el hecho de ahorrar. Aún la manera en la que Dios diseñó nuestro cuerpo incluye el ahorro. Sí, yo no sé si usted había pensado en eso en algún momento. Nuestro cuerpo realiza ahorro de materia prima para el tiempo de necesidad, a manera de grasa acumulada. Sí. La grasa que hay en nuestro cuerpo es la forma en la que nuestro organismo hace un ahorro para el tiempo en el que pudiera no haber el alimento suficiente, tomar de esas reservas de grasa. Ahora, algunos hacen un acumulado excesivo, ¿verdad? Aquellos que acumulan de manera contraria al deseo de Dios tienen como resultado enfermedades. Y esto tomando como analogía lo que le acabo de mencionar acerca del ahorro del cuerpo. Pero no solo me refiero a enfermedades físicas, sino también a enfermedad en lo espiritual. Cuando nuestra confianza está puesta en aquello que acumulamos, en lugar de en aquel que es nuestra fuente de provisión, trae como resultado cosas que Dios no desea que experimentemos. Mire, en México hay un refrán que se utiliza cuando alguien se refiere a otra persona que come demasiado. La frase es: come como pelón de hospicio. ¿Sí? Un hospicio es un orfanato. Y en décadas pasadas se acostumbraba a cortarles el cabello a los niños hasta dejarles al ras del cráneo, es decir, pelones, pues en general, ¿sí? Pero en los orfanatos con mayor razón. Y les dejaban solamente un pequeño mechón de cabello en la parte superior de la frente. Y la razón por la cual esos niños eran la referencia de alguien que come mucho es debido a que al encontrarse huérfanos experimentaban el temor de si tendrían que comer al día siguiente. Así que comían mucho por si no había, al menos el día anterior se habían llenado a más no poder. ¿Sí? Entonces,
es un refrán que se sigue usando todavía al día de hoy, ¿sí? El decir acerca de una persona, ay, tal persona come como pelón de hospicio, es una referencia a esto que le acabo de mencionar. En el caso de los huérfanos, en cierta medida se refugiaban en la comida debido a todas las carencias que tenían. Y esto es una ilustración de algo que puede suceder a aquellos que han tenido carencias de distintos tipos en etapas tempranas de la vida, que pudieron dejar huellas indelebles aún para momentos de la vida en los que ya no se tiene la misma experiencia, ¿sí? En los que ya no se experimenta la necesidad o el abandono, o la pérdida o qué sé yo, que se pudieron vivir en esas etapas cuando se era niño. Y es necesario, hermanos, revisar si como creyentes estamos atorados con cosas que nos han impedido crecer en nuestra dependencia y confianza en Dios. Y en lugar de ello estamos buscando acumular tesoros terrenales porque nuestra confianza está en lo que podamos acumular en lugar de en aquel que cuida de nosotros fielmente día tras día. Así que pedir por el pan de cada día es una protección contra la ansiedad y la preocupación, además de una oportunidad para ejercitarnos en una dependencia diaria y continua. Sí, esa protección contra la ansiedad y la preocupación que vienen cuando nos enfocamos en el día de mañana en lugar de vivir el día de hoy. Cuando oramos por nuestro pan de cada día, estamos enfocados en el presente. Y dígame si no, ¿cuánta de nuestra ansiedad desaparecería si nos negamos a vivir en el pasado o a preocuparnos por el futuro? En Mateo capítulo 6, versículo 34 dice el Señor Jesús: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Al enseñarnos a pedir nuestro pan de cada día, el Señor Jesús enfatizó la importancia de vivir en el momento presente, porque Dios no nos ha garantizado a ninguno de nosotros, hermanos, un mañana, ¿sí? No sabemos si estaremos vivos el día de mañana. Por eso la Escritura nos enseña que no debemos jactarnos diciendo que el día de mañana haremos esto o haremos aquello, porque no sabemos lo que traerá consigo el día, no sabremos si estaremos vivos para ese entonces. Y la realidad es que Satanás busca lograr que nuestra mirada se posicione en el pasado y en el futuro, ¿sí? En un ayer en el que no podemos hacer nada porque ya pasó, y en un mañana que no sabemos si llegará. Y por el otro lado, Dios nos instruye que pongamos la mirada en el presente y en la eternidad. En el presente porque es en donde estamos ubicados y para lo que nos es dada la provisión y la capacidad de respuesta de parte suya, y en la eternidad que de seguro llegará, pues porque es algo que Él ha prometido y que es fiel para cumplir. El Señor les dio a los israelitas cada día lo que necesitaron mientras estuvieron en ese peregrinaje en el desierto, sin que faltara nunca. Ninguno de los días de esos 40 años les faltó el pan de cada día. No les dio el primer día lo que necesitarían para la semana o el mes siguiente. Y la Escritura nos habla que cuando el apóstol Pablo tuvo el encuentro con el Señor camino a Damasco,
siendo en ese entonces Saulo, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Después de ubicar de quién se trataba, después de que el Señor Jesús le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Pablo reconoció el señorío de Cristo y lo que le dijo fue: ¿qué quieres que haga? La respuesta que vino fue la necesaria para ese día. Sí, la respuesta del Señor Jesús fue: levántate, no quiero que te quedes ahí tirado, ¿verdad? Y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La respuesta a la pregunta no fue qué pasará de aquí a 3 días o de aquí a una semana o el año siguiente o para el resto de tu vida. La provisión del pan que recibió el apóstol en ese momento fue: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, la siguiente indicación de parte de Dios para el en ese entonces Saulo llegó hasta tiempo después, hermanos. Sí. Entonces, muchas veces queremos una respuesta para allá, no porque tengamos la necesidad en el momento, sino debido a que queremos tener el control en nuestras manos, porque hemos perdido de vista que solo hay un soberano en todo el universo, quien es el único que tiene el control de todo. Y ese único soberano, hermanos, es Dios. Pero en muchas ocasiones Él nos enseña a esperar, porque la espera forma carácter, porque nos enseña a ser pacientes y a ejercitar la confianza, descansando en el hecho de que el Señor cuida de los suyos y que nunca llega tarde. Entonces, el pedir por el pan de cada día es una protección para nuestras vidas contra la ansiedad y la preocupación que tanto daño nos hacen, en todo sentido, ¿sí? Es algo que afecta nuestra salud, que daña nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, que puede afectarnos aún espiritualmente. Entonces, el aprender a estar enfocados en el día a día y pedir para la necesidad del día es algo tan trascendente, hermanos. Si logramos capturar toda la enseñanza contenida en ello, va a hacer tanta diferencia en nuestras vidas. Y bueno, en tercer lugar, algo más en lo que nos ayuda pedir el pan en la porción necesaria para cada día es que nos lleva a prestar atención a los detalles pequeños en lugar del todo completo, porque así es la vida en realidad, hermanos. Uno no construye una casa en un instante, sino de a poco, paso a paso, un ladrillo, más otro, más otro, más otro, hasta terminar. Los pequeños detalles pueden tener consecuencias eternas. Es con un pensamiento, palabra o acción sabia tras otra que se edifica una relación de matrimonio, de familia, de amistad o de trabajo. Pero también es con un pensamiento, palabra o acción necia tras otra que derribamos todo. Entonces es de poco a poquito. Y una relación sólida de matrimonio, por ejemplo, no se construye con un enorme regalo y una salida a cenar en el aniversario de boda, sino con los incontables pequeños detalles del día a día. No estoy con esto queriendo decir que no podemos salir a celebrar
cuando llega un aniversario o cuando hay un cumpleaños, y tener regalos especiales de mayor tamaño si el presupuesto lo permite o acorde a un presupuesto reducido, pero algo especial. Pero la realidad es que no es teniendo esos detalles esporádicamente que se construye una relación sólida, sino con los muchos y continuos detalles en el día a día. Entonces, aquí, con relación a esto, yo me estaba acordando de algo que hemos experimentado aquí en la congregación y que hace algunos días platicábamos Raúl y yo. Y es el hecho de que aquellos hermanos que han estado desde el inicio de la congregación se acordarán de esto que voy a platicar. Y es el hecho de que al inicio, en el tiempo de la alabanza, cantábamos súper mal, hermanos, ¿sí? Aplaudíamos todos fuera de ritmo, parecía un aguacero a la hora de estar aplaudiendo porque no se hacía en tiempo. Unos lo hacían por un lado, otros lo hacían por otro. A la hora de estar cantando se salía totalmente del tiempo también. Raúl luego batallaba para no salirse de concentración y no perderse a la hora de estar dirigiendo la alabanza, porque estábamos desafinados y terribles, la verdad. Y luego Galo nos ayudaba, ¿verdad? Estando allá desde el frente y nos dirigía en el aplauso. Y nos decía, a ver, hermanos, así. Y él empezaba a llevar el ritmo del aplauso y lo seguíamos, pero después de un ratito ya cada quien aplaudía por donde bien le parecía. Y bueno, era un desastre. Y la verdad es que si nos hubiéramos enfocado, si hubiéramos puesto nuestra atención en pensar en el hecho de cuándo se llegaría el momento en el que aplaudiríamos y cantaríamos a ritmo y menos desafinados, lo habríamos visto como una montaña demasiado alta para alcanzar la cima. Pero la realidad es que no me dejarán mentir que el Señor nos ha ayudado y al día de hoy es muy distinto de cómo era al principio. Entonces, a veces nos pasan cosas, sí, que pueden ocasionar desánimo cuando vemos a la distancia una gran montaña que debemos escalar. Llámese estudiar la Biblia completa, criar una familia, alcanzar metas laborales, terminar una carrera, eliminar malos hábitos y establecer buenos, crecer en aspectos de carácter como ser humildes, pacientes, perseverantes, mansos, valientes, esforzados, prudentes, etc. Tener nuestra voluntad rendida a la de Dios, ser obedientes, mantenernos firmes en las pruebas, ser agradecidos siempre, orar sin cesar o ser como Cristo, pueden verse inalcanzables si nos centramos en la meta final. Pero si pedimos el pan para el día presente, hermanos, un día a la vez, recibiremos la provisión que nos llevará hasta la meta. Y qué importante es que confiemos en el Señor y no dudemos de que Él será fiel en lo que ha prometido. Y si ha dicho que le pidamos por nuestro pan diario para cosas como las que acabo de mencionar a manera de ejemplos y muchísimas otras más,
Él cumplirá su promesa y nos suplirá lo que requerimos día tras día para seguir avanzando hacia esa meta. Filipenses capítulo 3, en los versículos del 12 al 14, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. ¿Solo en qué se concentraba el apóstol? Pues dice: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Así que un día a la vez, hermanos, el pan de cada día, el pedir por ese pan, tiene entre varios propósitos el llevarnos a prestar atención a los detalles pequeños, en lugar de centrarnos en la totalidad, en lo ya completo, en la meta alcanzada. Y bueno, como seres humanos, la realidad es que no somos solo cuerpo. Y aunque tendemos a caer en el desbalance, por ello hay quienes a lo largo de la historia han interpretado esta petición como una referencia exclusiva a lo espiritual, debido a que han considerado que hacer peticiones personales por lo material es algo vano que no manifiesta espiritualidad. Y otros, sí, ahora sí que el otro lado de la moneda o el otro lado del caballo, han hecho un énfasis tan pronunciado en lo material, que han perdido de vista que no solo somos un cuerpo, sino un ser ciertamente creado con una parte material, pero también de una inmaterial, y que Dios cuida, cubre y suple la necesidad tanto de lo uno como de lo otro, porque para Dios somos una unidad, hermanos, que es indivisible hasta el momento de la muerte. Sí, somos una unidad, la parte material, la parte inmaterial, que no se separará hasta el momento en que muramos. Entonces, es así como Dios nos ve. La mayor cantidad de peticiones de oración registradas en la Escritura tienen que ver con la necesidad inmaterial que tenemos como seres humanos. El Señor, si usted recuerda, nos narra la Escritura acerca de 2 ocasiones en las que alimentó a multitudes como resultado del cuidado físico que tuvo de ellos. La palabra nos enseña que tuvo compasión, que tenía presente la necesidad física de todas esas personas que fueron a escucharle enseñar, pero cuando les alimentó, siempre fue después de alimentar primero su interior. Entonces, hermanos, podemos y debemos pedir alimento, vestido, techo, fuerza y salud, que tienen que ver con nuestra necesidad física, nuestra necesidad de lo material, pero también podemos y debemos pedir para nuestra necesidad inmaterial, porque no hay ningún aspecto de nuestras vidas que sea indiferente para el Señor. Todo le interesa y podemos llevarlo a Él en oración. No debemos perder de vista que necesitamos orar en plural. Recordemos que hemos de incluir a nuestros hermanos en la fe cuando se trata de la provisión
que Dios da a sus hijos, ¿sí? Porque hay cosas que específicamente Dios provee para los suyos, como por ejemplo sabiduría, ¿sí? La sabiduría viene de Dios y se la da a aquellos que reconocemos que la necesitamos, que la pedimos, que la buscamos, que la valoramos. A ellos es a quienes se las da, es decir, a los creyentes. Pero cuando pedimos por el pan nuestro de cada día, oramos en plural, no solamente a favor de nuestros hermanos en la fe, por aquellas cosas que Dios suple para los creyentes, sino también para aquellos que no le conocen, cuando se trata de cosas como por ejemplo el alimento físico, ¿sí? Que aquellos que pasan hambre tengan que comer, debe ser parte de lo que incluyamos en esta cuarta petición que presentemos al Señor. Y será bueno que no solo pidamos por el alimento físico para aquellos que no lo tienen, sino que también roguemos al Señor que los ayude para que puedan reconocer que esa provisión viene de arriba y que no le acrediten esa provisión, ese cuidado a algo o a alguien más que no sea el Señor. Entonces, recordemos que necesitamos orar por nuestro pan de cada día, orar no solamente por nuestra necesidad en lo individual, sino de forma plural. Ahora, la provisión que Dios nos da para nuestro peregrinaje sobre esta tierra es esa provisión necesaria para poder servir al Señor. Ciertamente Dios desea que disfrutemos lo que nos da, sea mucho o sea poco. Y la Escritura nos habla de disfrutar nuestro trabajo, la bebida, el alimento, por mencionar solo algunas de las cosas que encontramos en la palabra de Dios acerca del hecho de que Dios nos las da con el propósito, en parte, de que las disfrutemos. Y junto con disfrutar está el que agradezcamos, ¿sí? Cuando verdaderamente disfrutamos, reconociendo que viene de Dios, esa provisión diaria que Él nos da, vamos a ser agradecidos y vamos a expresar esa gratitud a Dios. Pero no podemos perder de vista, hermanos, que si el Señor nos ha concedido el derecho de pedir lo necesario para nuestro peregrinaje por la tierra, también tiene como propósito que podamos tener lo necesario para que le sirvamos, para que demos a conocer quién es Él, que hagamos las buenas obras que Dios ya había planeado que hagamos para que Él sea glorificado. Y sabemos que sería imposible servirle si nuestro cuerpo no tiene vida. Y lo mismo sucede si nuestro interior carece de la vida que solo Él puede comunicarnos. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús, diciéndole que convirtiera unas piedras en pan para poder saciar su hambre después de un ayuno de 40 días, el Señor citó las palabras que Moisés había dicho al pueblo de Israel algunos miles de años atrás, que vemos ahí esa referencia en Mateo capítulo 4, versículo 4, que dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Israel pasó no 40 días, sino 40 años en un desierto, donde no existían los medios para que un pueblo de alrededor de 2 millones de personas sobreviviera. Sin embargo,
recibieron provisiones de parte de Dios con el propósito de probar a todas las generaciones que el sostén del hombre depende no del pan, sino de la firme palabra de Dios que promete y garantiza todo el cuidado y provisión que necesitemos. Hermanos, necesitamos su palabra y la vida que fluye de Él cuando estamos en comunión, en obediencia. ¿Sí? El Señor Jesús dijo que Él es la vid y nosotros las ramas, los pámpanos. Así que necesitamos permanecer en Él, necesitamos estar en comunión con Él, que es lo mismo que vivir en obediencia a lo dicho por Él, para que su vida fluya hacia nosotros y a través nuestro. En Juan, capítulo 6, la segunda parte del versículo 41 y el versículo 48 dicen lo siguiente: Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de la vida. Entonces, es su palabra y es el estar en comunión con Él, esa provisión que necesitamos día a día para poder cumplir sus propósitos mientras estemos en esta tierra de pasadita, para poder servirle, para poder reflejar su imagen, para poder dar a conocer quién es Él, para poder llevar a cabo todas esas buenas obras que Él preparó de antemano, para que andemos en ellas con el propósito de que su nombre sea glorificado, con el propósito de que Él sea dado a conocer. Y Dios desea que pidamos por nuestras necesidades espirituales, emocionales, psicológicas, de entendimiento, intelectuales y sociales, no solo por las físicas. Si pedimos es porque nos reconocemos necesitados. Y si es a Él a quien vamos, indica que tenemos claro que es Él nuestro proveedor. Encontramos un ejemplo de esto en Colosenses capítulo 1, los versículos del 9 a la primera parte del 11, que dicen: Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. ¿Sí? Buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Hermanos, necesitamos todo esto que dice aquí este pasaje para que haya en nosotros lo que dice en el último versículo: toda la constancia y la paciencia que necesitamos. Necesitamos de todo esto que aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decía que oraba a favor de los colosenses para que fueran personas estables, cuya constancia edifica y bendice a otros. Que podamos ser así en lugar de personas de doble ánimo, que son inconstantes, como dice la Escritura, en todos sus caminos. Necesitamos la ayuda de Dios para ser humildes, porque solo así podremos estar cerca de Él. La Escritura dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero no así al humilde. Necesitamos vivir en obediencia y santidad
porque sólo así estaremos en condiciones de servir a Dios con autoridad. Necesitamos una llenura permanente de su Espíritu, porque es la única manera en que experimentaremos su poder transformador y seremos usados para ser de bendición a otros. Necesitamos ser nutridos y fortalecidos para poder dar ánimo y consuelo. Es esencial hacer nueva nuestra manera de pensar mediante su provisión de palabra, de entendimiento, de revelación, para poder ser transformados cada vez más a su imagen y darlo a conocer a quienes nos rodean. Requerimos aprender a estar satisfechos en Él para tener contentamiento, ser agradecidos siempre y enfrentar las pruebas con la fortaleza a la que tenemos acceso en Cristo. Necesitamos ser maduros y emocionalmente balanceados para ser instrumentos que edifican las vidas, por mencionar solamente algunos aspectos, hermanos, en donde servimos a Dios cuando tenemos esa provisión de parte suya que requerimos. Y bueno, la provisión está al alcance para aquellos que la piden. Todo esto está incluido en ese pedir el pan nuestro de cada día. En conclusión, hermanos, orar por el pan de cada día hace que nos ejercitemos en una dependencia diaria y continua solo de Él. Y al estar meditando en esto, en esta última frase, solo de Él, una dependencia diaria y continua solo de Él, venía a mi mente el hecho de que el depender solo de Dios para la provisión de todo lo que necesitamos para esta vida nos librará de tener motivaciones equivocadas cuando nos relacionamos con otros o cuando los servimos. ¿A qué me refiero? A que muchas veces hacemos cosas, damos, servimos, decimos palabras de ánimo o palabras positivas con motivaciones equivocadas. Muchas veces lo que hay detrás de todo eso es qué vamos a obtener de aquellos a quienes estamos sirviendo, a quienes estamos dando, a quienes estamos invitando, a quienes le estamos haciendo un regalo o a quien le estamos diciendo cosas bonitas. Muchas veces es hacerlo para ver qué podemos obtener, qué beneficio podemos sacar. Y cuando dependemos solo de Dios, como vemos aquí en pantalla, estará más cerrada la puerta, hermanos, a la tentación de dar para recibir, de decir algo positivo para caer en gracia, para crear una buena imagen, para obtener beneficios. Y qué importante es que nos examinemos a nosotros mismos en esto, que nos ejercitemos en orar por el pan de cada día para que nuestra dependencia del Señor sea cada vez mayor y que sea una dependencia solo de Él, teniendo siempre presente que todo aquello que necesitemos para esta vida viene de Él. Y que si Dios decide usar en algún momento a personas o cosas, de cualquier manera será Él la fuente de provisión.
y no aquello que Dios use. Y bueno, orar por el pan de cada día también hace que tengamos una protección contra la preocupación y la ansiedad. Y nos lleva a prestar atención a los pequeños detalles que muchas veces perdemos de vista y que son importantes y que a veces, que no solo a veces, sino en muchas ocasiones, trascienden hasta la eternidad. Y bueno, también el hecho de que no solo somos cuerpo, que no solo hay una parte material en nosotros, sino también una inmaterial, y que Dios cuida tanto de lo uno como de lo otro. Y en último lugar, que la provisión que Dios nos da, por un lado ciertamente es para que disfrutemos de ello y para que seamos agradecidos, que le reconozcamos como aquel que suple nuestra necesidad, pero también para que tengamos lo necesario para poder servir al Señor conforme a su deseo. Y yo no sé si usted había pensado anteriormente en cuál es el propósito por el cual Dios nos da todo lo que necesitamos para esta vida. No sé si al meditar en ello había concluido solamente en el hecho de que es para que lo disfrutemos y no había ido más allá, pero el recibir la enseñanza de su palabra nos ayuda para que ajustemos nuestra perspectiva, para no reducirla al solo hecho de disfrutar individualmente de su provisión. Dios nos da lo que necesitamos para nuestro peregrinaje con el propósito de que tengamos lo necesario para servirle y para dar a otros de lo que de gracia hemos recibido. En 2 Corintios, capítulo 9, a partir del versículo 8, dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido. Y aquí subrayo esta última frase: enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Y ser generosos no solo abarca el dar de lo material, sino que si somos enriquecidos en todo sentido, podamos dar de todo aquello que recibimos de Dios para servir a otros. Así concluimos con esta enseñanza. Bueno, oremos. Señor, gracias, porque tú no nos pides que hagamos algo sin darnos lo necesario para poder llevarlo a cabo. Gracias, Señor, por ser confiable y fiel. Te rogamos que nos ayudes a crecer en la manifestación de nuestra confianza en ti, a pedirte diariamente nuestro pan para el día, considerando las necesidades de otros y prestando atención a esos detalles pequeños que con el paso del tiempo construyen un todo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.